Buenas noches, estimada teleaudiencia. ¿Cómo están? Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Hoy estaremos contando con la presencia de la gente de la Secretaría Técnica de Planificación. Tenemos la presencia de la doctora economista Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia y gracias por darnos el espacio. También contamos con la presencia del viceministro, el economista Adilio Selle. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir tu programa y saludo a la teleaudiencia. A ustedes por haber venido. Estimada ministra, ¿qué podemos decir de la Secretaría Técnica de Planificación? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus funciones, sus alcances? Si nos podría decir, por favor. Bueno, justamente este año nosotros cumplimos 60 años como institución. Somos una de las instituciones realmente con más antigüedad, tanto dentro del Ejecutivo como también dentro de las instituciones del Estado. Somos una secretaría bastante técnica, como dice su nombre, ¿verdad? Dependiente de la Presidencia de la República. Tenemos una cantidad o una innumerable cantidad de funciones, están muy vinculadas y me gustaría ahí hablar un poco de la estructura de la STP para que podamos entender cuáles son las funciones que tiene la STP. Principalmente estamos vinculados a todo lo que sea inversión pública, y ahí inversión pública también tenemos un área de inversión privada y ahí entraría dentro de lo que sería también el análisis de las inversiones a través de las asociaciones público-privadas o la llave en mano. También estamos relacionados con cooperantes, principalmente bilaterales, trabajamos con cooperación internacional y ahí tenemos el área de becas, tenemos también la recepción de voluntarios dependiendo de las áreas que vayan solicitando las diferentes instituciones. Trabajamos mucho en el diseño, en la implementación, en el seguimiento y también en la evaluación de las políticas públicas. Todas las políticas públicas que se van a ir desarrollando a nivel nacional pasan por la Secretaría Técnica de Planificación. Somos el ente responsable del Plan Nacional de Desarrollo. Desde el 2014 tenemos el Plan Nacional de Desarrollo con una mirada al 2030, que está un poco también alineada a compromisos internacionales que había asumido el Paraguay ya con antelación. El año pasado, en el 2021, hicimos un proceso de actualización de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que es nuestra hoja de ruta, nuestro marco para el diseño de todas las políticas públicas. Y en este sentido, la Constitución Nacional establece que la planificación es de cumplimiento obligatorio, en este caso el Plan Nacional de Desarrollo es de cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Y dentro de las otras áreas también que tenemos el seguimiento de todo lo relacionado y muy vinculado al presupuesto general de la Nación, la planificación estratégica en las instituciones, la planificación operativa en las instituciones y ahí un poco más cerca de lo que sería el presupuesto y ahí trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Hacienda, así como también en el área de inversión pública. Y otro de los ejes principales que tiene la Secretaría es el trabajo en territorio con los gobiernos locales, ya sea gobiernos departamentales y gobiernos municipales, en cuanto a sus planes de desarrollo y sus planes de ordenamiento territorial. Entonces, en general, esas serían como las principales funciones que tiene la Secretaría Técnica de Planificación, es bastante amplia, y de ahí también se van desmembrando todas las políticas públicas, los planes sectoriales. Trabajamos, nuestros principales clientes, como suelo decir, son las otras instituciones del sector público y también los gobiernos locales. Entonces, nosotros no tenemos bienes y servicios a la ciudadanía, sí tenemos coordinación básicamente y apoyo a otras instituciones públicas. Cuando hablamos del Plan Nacional de Becas, ¿a qué nos referimos? El Plan Nacional de Becas, o sea, nosotros formamos parte de la mesa estratégica de becas y ahí tenemos becas principalmente con gobiernos y ahí le invito también a la audiencia que pueda ingresar a la página web de la STP para enterarse y conocer todas las becas que tenemos
Generalmente son becas de posgrado y becas cortas que ofrecen los diferentes países. Algunas son online o algunas son presenciales y muchas tienen financiamiento. Y ahí estamos vinculados también con otras instituciones que ofrecen también becas. Entonces, a nivel nacional tenemos una mesa sectorial de becas y una parte de esas becas la administra la STP, que está vinculado a organismos bilaterales. Eso es muy importante. Estamos hablando de becas de posgrado con otros estados firmantes y con otros organismos que podrían llamarse 100% gratis o son parciales. Depende. Hay ambos. Hay ambos. O sea, hay algunos que son pagados por los organismos, hay algunos que tienen beca parcial, algunos beca total. Y realmente la diversidad de temas es muy interesante, Ricardo, así que yo le invito a la teleaudiencia a que pueda ingresar a la STP, a la página web de la STP, van a encontrar ahí el espacio de becas y conocer un poco también en detalle toda la oferta que hay en diferentes países del mundo. Es muy importante eso, ya que todas las becas deberían ser utilizadas en su totalidad o en su gran mayoría, ya que ayuda al progreso de nuestro país. Estimado doctor Selle, cuando hablamos de los proyectos de participación pública-privada o de APP, de alianza pública-privada, ¿a qué proyectos nos podemos referir? ¿Cuál es el sistema que usa la Secretaría Técnica de Planificación, su función específica, cómo la desarrolla? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Es importante mencionar primero que Paraguay cuenta desde hace 10 años con un Sistema Nacional de Inversión Pública. En el marco de este Sistema Nacional de Inversión Pública, los entes sectoriales presentan los proyectos a la STP en el rol que tiene como ventanilla única de inversión pública, y en la STP se hace una evaluación de los proyectos, una evaluación inicial con miras a lo que son las políticas de Estado, los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y otros temas, tanto también de evaluación económica. Una vez que esos proyectos, independientemente de su fuente de financiamiento, pueden ser proyectos de obra pública tradicional o proyectos APP, pasan a la Secretaría Técnica con un dictamen de admisibilidad que le da, digamos, la oportunidad de pasar al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda verifica también las cuestiones de alcance financiero, fiscal, etcétera, y si eso está aprobado, entonces se le otorga lo que se llama el código SNIP, el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, en esta línea, los proyectos de APP ingresan también así por ese sistema, y vale decir que los proyectos de APP están basados en la ley 5102, que tenía un decreto que era el 1350, la ley es del 2013, el decreto 1350 del 2014, y en el 2020 modificamos el decreto y está vigente actualmente el 4183. Y es este nuevo decreto de APP el que crea, digamos, una mayor complementariedad entre el Sistema Nacional de Inversión Pública y las APP. Entonces ingresan los proyectos a la ventanilla única, se verifican, y ahí, como estaba mencionando la ministra, en cuanto a la estructura de la STP, tenemos una Dirección General de Inversiones. Antes de pasar a eso, señor. doctor, cuando hablamos de ingresan los proyectos, ¿son proyectos, pueden ser de iniciativa pública y de iniciativa privada? Así mismo. En materia de APP están previstas las dos modalidades. Sí. Pueden ser iniciativas públicas, que son las presentadas por entes sectoriales del gobierno, y pueden ser iniciativas privadas. Entonces la ley contempla los sectores en los cuales se pueden presentar estos proyectos y también la modalidad en la cual se evalúan, se publican. O sea, es importante destacar también que por más que sean iniciativas privadas, todas van a licitación. Exacto. Entonces lo que se otorga al proponente privado, que así se le llama, son unos puntajes a la hora de la licitación de hasta el 10% en la lista, digamos, en la grilla, y entonces ese sería el beneficio. O sea que al iniciador privado, como premio, le dan un 10% de reconocimiento en el puntaje de una eventual licitación pública. Así mismo. Excelente, doctor. Y cuando hablamos de un proyecto de iniciativa privada, ¿cuál es el trámite? Ya entraremos también al trámite de un proyecto de iniciativa pública, pero cuando es privado, yo privado considero que es necesario hacer una X obra, por dar un ejemplo de infraestructura, le doy entrada. Entra a la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Cuál es el proceso que va como para un estudio de prefactibilidad? Me imagino como primera etapa, ¿cuáles son los tiempos? ¿En qué consiste ese proceso? Excelente pregunta, Ricardo.
Bueno, el proponente privado vos presentás tu iniciativa a la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría hace una revisión preliminar de los aspectos de forma de lo que hace al proyecto y los estudios que requiere, digamos, a este nivel de prefactibilidad. Dependiendo del sector del proyecto, la STP remite al ente sectorial que debería constituirse en la administración contratante. Vale decir, un proyecto de energía o de producción y generación de energía lo estamos trabajando con la ANDE. Un proyecto de transporte con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y es ese ente sectorial el que tiene que determinar con los estudios presentados por el privado si es de su interés o no continuar con ese proceso del proyecto. A la par también la STP remite para conocimiento del Ministerio de Hacienda. Si el ente sectorial aprueba y determina que ese proyecto presentado por iniciativa privada es una buena idea, digámosle así, entonces se le autoriza al participante privado a presentar la siguiente etapa de estudios que serían la factibilidad. Entonces ese es el proceso y con esa aprobación del ente sectorial se inician los procesos que te comentaba también del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es importante mencionar que estamos trabajando actualmente desde la STP junto con Hacienda y los colegas del Ministerio de Obras en una guía para la presentación, justamente para tener todas estas explicaciones en un documento. Entonces, una guía para iniciativas privadas. Ok. Y cuando es un proyecto de iniciativa pública, ¿es el mismo camino prácticamente? ¿No varía? Claro, lo que pasa es que allí ya es el ente sectorial el que presenta a la STP el proyecto. Entonces, con ese proceso ya se inicia la evaluación por parte de las instituciones competentes. Cuando hablamos, estimada ministra Viviana Casco, de este tipo de proyectos, cuando estamos hablando de antecedentes, podemos hablar, por ejemplo, de alianza pública-privada, podríamos hablar de la Ruta 2. ¿Qué podemos decir de ese proyecto que básicamente ya fue un proyecto con éxito, o por lo menos? Sí, el proyecto ahora está casi en un 80% de ejecución. Es la primera obra y realmente tenemos muchísimas lecciones aprendidas de ese proyecto y justamente esas lecciones aprendidas de ese proyecto también se plasmaron en el decreto que se aprobó recientemente de la modificatoria de APP. Es un proyecto de más de 500 millones de dólares y desde el vamos realmente fue un desafío para todas las instituciones públicas en cuanto a su diseño. Tuvo 4 adendas, si mal no recuerdo. O sea, realmente hay un proceso de aprendizaje también de esa obra que ahora facilitó mucho el estudio de lo que ahora estábamos justamente analizando dentro de la Secretaría conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el MOPC de lo que sería la Ruta 1, ¿verdad? Que sería como nuestra siguiente APP en la cual ahora estamos trabajando. Entonces, dentro de lo que sería el proyecto de Ruta 2, para nosotros les deja muchísimas lecciones aprendidas y desde que hoy la ciudadanía está pagando un peaje mayor en esa ruta y no hay quejas por parte de la ciudadanía, puesto que ahorra tiempo, la ruta es mucho más linda y yo creo que también a medida que pasa el tiempo la gente se va a ir dando cuenta de cuáles son también los beneficios de avanzar hacia este tipo de iniciativas a fin de ir alivianando un poco también la carga para el Estado, ¿verdad? Porque ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que es importante comentarle a la ciudadanía cuál es la diferencia entre una inversión pública en su totalidad y una APP, ¿verdad? Hacerlo a través de una APP no significa que el Estado no va a financiar parte de la obra, también financia parte de la obra, pero el financiamiento es mucho mayor, en cuanto al impacto de las arcas del Estado es mucho mayor y también es mucho menor, mejor dicho. Pero también lo que se hace a través de las obras de inversión pública es que nosotros construimos la ruta, pero generalmente al Estado le cuesta tener los recursos para el mantenimiento. Y en este caso, cuando damos en APP o permitimos que una empresa ingrese a través de estas modalidades de inversión, estamos dando no solamente la construcción, sino también el mantenimiento de la obra a lo largo de lo que dura el contrato. Entonces, por eso también tiene una dinámica diferente realizar análisis de proyectos APP,
Generalmente hay cierta ansiedad desde el punto de vista inclusive de las autoridades cuando te dicen no podemos tardar tanto tiempo para hacer un análisis de proyecto APP. Lleva mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque las implicancias que requiere dar, en este caso, un bien del Estado, porque la ruta es bien del Estado, a una empresa privada por 30 años requiere analizar muchas cuestiones. Análisis de riesgo, identificar cuáles son los riesgos, porque ahí, si bien parte del riesgo asume el sector privado o la empresa privada, también hay partes de riesgo que le corresponde al Estado y por esa parte es la que el Estado también va pagando a lo largo del tiempo y se va amortizando nomás también en cuanto a los pagos. Por eso es conveniente utilizar este tipo de metodologías. Y también me gustaría comentar, Ricardo, de que muchas veces pensamos esta va a ser la solución porque el Estado ya no tiene recursos o porque el Estado tiene limitados recursos para invertir y podemos hacer todas las obras a través de APP, tampoco. O sea, realmente lo que tenemos que buscar siempre es un equilibrio de hay algunas obras en las cuales el sector privado no tiene interés en invertir. Entonces necesariamente tiene que ser el Estado el que ingresa a realizar obras de infraestructura. Por ejemplo, en una zona donde no hay mucha población, entonces no va a poder recibir recursos por parte a través de peajes. No va a ser viable económicamente. Exactamente. Eso ¿verdad? se da ya en el proyecto de prefactibilidad. Así mismo, eso así. ya se analiza en esa primera etapa. Entonces muchas empresas obviamente ya no quieren hacer ciertas obras de infraestructura. Entonces en ese caso necesariamente el Estado es el que va a tener que hacer esa obra. Ahora bien, hay obras en las cuales hay interés por parte del sector privado. Entonces ahí podemos evaluar. Tenemos la APP, tenemos la 5074 que es llave en mano, donde tenemos también ya buenas experiencias. Antes de pasar a la 5074, ministra, para terminar con las alianzas públicas-privadas. Estimado viceministro, cuando hablamos de un equilibrio financiero, si nos puedes responder por favor, ¿qué se busca por ese equilibrio financiero con las alianzas públicas-privadas? Luego de la pausa. Vamos a la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con nuestros invitados de la Secretaría Técnica de Planificación. Estimado viceministro, cuando hablamos del equilibrio financiero que debe tener un proyecto de alianza público-privado, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los puntos a tomar en cuenta para decir esto es viable económicamente o no es viable económicamente? Bueno, Ricardo, allí yo creo que hay que empezar siempre por mencionar lo que hace a la distribución de riesgos, ¿sí? Si comparamos un proyecto de obra pública tradicional, donde el Estado absorbe todos los riesgos inherentes a ese proyecto, versus una APP, lo importante es ver cuáles riesgos, la regla dice el riesgo se lo queda a aquel que es más capaz de administrarlo. Entonces hay que llevar esa regla un poco más al detalle. Entonces, primero se hace esta distribución de riesgos de quién se encarga de qué cosa. El siguiente punto es ver la parte económica financiera privada del proyecto. ¿Cuáles van a ser las fuentes de repago de esa obra, de las cuales el privado pueda hacer uso para sostener la construcción, operación y mantenimiento del proyecto a lo largo de una etapa definida que está en la normativa como máximo de 30 años, pueden ser otros 10 años adicionales. Pero bueno, teniendo eso en cuenta entonces, hay peajes si es una obra vial, entonces si esos peajes son lo suficientemente cuantiosos en materia de demanda de la cantidad de vehículos y la cantidad de usuarios que van a pagar ese peaje o no. Y cuáles son otros mecanismos que se pueden aplicar para lo que hace al financiamiento privado, por un lado. Y por otro lado, ya en la parte fiscal, habiendo hecho ese neteo, digamos, entre el costo de la obra a valor presente y todo lo que implica el ingreso, ver qué es lo que se requiere por parte del Estado. Entonces, ¿qué pagos va a hacer el Estado? Y un poco ahí está el equilibrio de ver si es que es económicamente viable. Si no es económicamente viable desde el punto de vista privado, aún con pagos del Estado, el proyecto no existe, ¿sí? Se para allí o no se hubiera presentado.
si es económicamente rentable y tiene pago del Estado, si es absolutamente financiable, si es autosostenible financieramente, se lo puede hacer solo con el privado, ¿sí? Que normalmente en los ejemplos internacionales son los aeropuertos los que son enteramente financiables, y se ven también, en caso vial, por ejemplo, los repagos del Estado. Y allí hay que evaluar cada cuánto se paga y cuáles van a ser los mecanismos de ese pago. Entonces, un poco todos esos elementos entran en juego a la hora de definir el equilibrio económico que se busca de un proyecto APP. En una alianza pública tradicional, ¿cómo sería la forma de repago? ¿Cuál es el sistema de repago que tiene la empresa privada? Bueno, si hablamos de una APP, no obra pública tradicional, ¿cierto? Sí. Hablamos de una APP de iniciativa pública, entonces allí lo que se evalúa es, como decía, qué fuentes de financiamiento puede haber. Puede ser que el Estado cobre el peaje. Voy a tomar el ejemplo de Ruta 2. En Ruta 2, cuando el usuario paga el peaje, la empresa es la que está colectando ese peaje. Uno ve a los que colectan el peaje ya con el logo de la empresa. Pero todos los días esos recursos van al fondo de fideicomiso que administra la Agencia Financiera de Desarrollo. Se depositan esos recursos allí y eso es una de las fuentes de pago. Asimismo, la norma indica que el año antes de realizar los pagos públicos, ya el Ministerio de Obras tiene que disponibilizar esos recursos en el Fondo de Garantía y Liquidez, en el fideicomiso que administra la AFD. Y esto le da seguridad y previsibilidad al privado. Entonces, cuando se entregan las obras, en la medida en que se van entregando tramos utilizables de obra, se va, digamos que, anotando la deuda que se tiene con la empresa y se van disparando los pagos que se realizan. Entonces estamos hablando de una obra que hoy está vigente, que fue una iniciativa pública, que tiene ingresos de peaje, pero que también tiene pagos del Estado que se hacen a través de un fideicomiso. O sea, que el Estado va pagando por hito. Así mismo. Entiendo. ¿Y ese repago es 100% estatal o va el fideicomiso entre lo que es peaje y la parte de la inversión pública? ¿Cómo sería? Y se hace como por saldo, digamos, ¿verdad? Se van colectando los peajes, se depositan al fideicomiso y la diferencia es lo que el Estado va disponibilizando. ¿Cómo se marca esa diferencia? Y es básicamente uno ya tiene la estructura de pagos comprometida. O sea, ya está dentro del presupuesto general de la Nación, la parte exacto, por ITE, de acuerdo a la curvatura de ejecución. Entonces. Exacto. Eso está ya establecido en el modelo económico inclusive del proyecto y ya hay pagos diferidos de inversión, que así se llaman los pagos destinados al bien de capital, digamos, y pagos por disponibilidad, que son aquellos asociados a operación y mantenimiento. Entonces se van disparando los pagos y se van controlando los saldos disponibles, digamos, y se va completando eso. Excelente. Y estimada ministra, cuando hablamos de la ley 5074, la famosa ley llave en mano, ¿podríamos hablar de obras que ya fueron hechas también, como la del tramo Naranjal, o incluso podríamos hablar de la bioceánica? ¿Qué experiencia tenemos ahí? Y ahí realmente tendríamos que separar un poco los dos proyectos. Sí, hablemos ¿verdad? primero de Naranjal, que es un proyecto chico. En el caso de Naranjal es un proyecto bastante chico, si mal no recuerdo son 40 millones de dólares aproximadamente. Creo que era así, pero fue el primero. Fue el primero, se había desarrollado ya alrededor del 2017, más o menos, o sea, 2016, un poco antes fue el diseño. Realmente fue nuestra primera experiencia y fue bastante positiva porque era un proyecto chico. Y justamente en algún momento, inclusive en ese momento yo estaba en el Ministerio de Hacienda, habíamos analizado la posibilidad de hacer a través de llave en mano la Ruta 9, que al final se hizo con cooperación, a través de multilaterales, y habíamos decidido dentro del equipo técnico y sugerido en ese momento a las autoridades de no utilizar esta herramienta para obras de infraestructura grandes sin tener un poco más de experiencia. Bueno, entonces aprendimos con Naranjal y después ya nos lanzamos con la ruta bioceánica, ya que teníamos mucho más experiencia también en cuanto a su manejo. Realmente, si me decís que la experiencia es buena, sí es buena porque también hoy ya tenemos capacidad instalada por parte de las empresas, en este caso las vialeras básicamente. Ellos ya tienen infraestructura y fueron preparándose para trabajar con este tipo de obras de infraestructura bastante grandes. En cuanto al tiempo también de cumplimiento, vimos de que es bastante positivo, inclusive muchos tramos entregaban inclusive un poco antes del plazo establecido. Hoy tenemos la ruta bioceánica, que es una ruta bastante importante, y
y se está trabajando ya en la Bioceánica 2, pero que sí va a ser con financiamiento probablemente de algún multilateral. Este tipo, son diferentes formas de financiar. Sí, ¿verdad? tal cual. En el caso de la APP, como ya mencionábamos hace rato, vos le está dando todo, básicamente el proceso desde el diseño, la construcción, el mantenimiento de la obra, y en este caso es la construcción con un periodo de garantía a favor del Estado por si pase cualquier cosa con la obra, también considerando de que es llave en mano, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido una buena experiencia. Como mencionaba hace rato, para mí lo ideal siempre es una combinación de las diferentes formas de financiar las obras de infraestructura. O sea, un país no tiene una sola forma de financiar sus inversiones públicas. Nosotros vamos aprendiendo. En el caso de APP solamente tenemos construcciones viales, también en el caso de llave en mano hasta ahora todavía tenemos solamente construcciones viales también. Entonces yo creo que deberíamos de ir avanzando también en tener otro tipo de inversión pública. Siempre es un poco diferente nada más. Dentro de la Secretaría estamos recibiendo constantemente también, estamos realizando, y forma parte de nuestras funciones, estamos realizando conversaciones con el sector privado y vamos recibiendo también proyectos de iniciativa privada de otras modalidades, y siempre lo vamos evaluando por una cuestión legal. Nosotros no podemos decir también qué obras son las que estamos recibiendo nosotros, pero sí vamos recibiendo también otras que ya no sean viales. Yo creo que el mercado también como que ya va empezando a animarse y a presentar proyectos que obviamente van a ayudar también a disminuir también la presión que tiene el fisco hoy, ¿verdad? Y más después de la pandemia. Claro, debemos hacer referencia cuando hablamos de un proyecto chico, estamos hablando de un proyecto que fue aproximadamente 40 millones de dólares, pero este tipo de leyes son utilizados para proyectos de gran envergadura. O sea, estamos hablando de proyectos siderales, por así decirlo, y también que las empresas constructoras, las empresas viales hayan tenido... Es diferente pedir un financiamiento de 300 millones de dólares a uno de 40 que me imagino también las bancas locales puedan absorber. A eso nos referimos con una obra chica, no en otro sentido, por un lado. Y por el otro lado, estimado viceministro, cuando hablamos entonces de la 5074, llave en mano, ¿cuál es el mecanismo? Volvemos a lo mismo porque siempre es importante ver cuál es el mecanismo que se sigue para ver su prefactibilidad, su factibilidad luego y la manera de repago, para contestarlo al volver de la pausa. Muchas gracias. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con el viceministro Adilio Selle. Estimado viceministro, cuando hablamos de las obras 5074, ley llave en mano, cuando hablamos de la forma de darle ese análisis de factibilidad económica y el repago, ¿cuál es la diferencia? Ya dijimos lo que eran las alianzas públicas privadas y la ley llave en mano es otro sistema. Si nos podrías explicar, por favor. Sí, correctamente, Ricardo. Básicamente el sistema o digamos la operativa para evaluar un proyecto de llave en mano es más similar a una obra pública tradicional, en el sentido de que la obra es propuesta por un ente sectorial, pero la gran diferencia es, como bien conversábamos antes, que el financiamiento lo trae, digamos, el constructor, ¿sí? Entonces esa evaluación, al menos dentro de la STP, es muy similar a una obra pública tradicional. Posteriormente en el Ministerio de Hacienda lo que se evalúa ya son las tasas de financiamiento, los repagos que habría que hacer, cuáles son los tramos entregables de esas obras y la periodicidad de esas entregas. Entonces es muy similar a una obra pública tradicional, excepto a la hora de analizar el financiamiento privado. Cuando hablamos de las tasas de financiamiento, estamos hablando de qué porcentaje y qué porcentaje en comparación a los bonos soberanos, por ejemplo. Bueno, tengo que decir que yo no me animaría a dar números porque es algo muy fluctuante. Okay. Entonces tenemos unos contratos que se cierran a unas tasas y luego hay refinanciamientos, por ejemplo, por parte del sector privado de su propia deuda. Entonces lo que se busca y lo que se analiza es justamente comparado con la emisión de bonos soberanos, considerando que Paraguay felizmente tiene todavía
espacio para emisión de deuda y por más que no tengamos grado inversor, somos tratados como país de grado inversor básicamente en términos financieros. Entonces ese es el benchmark, esa es la comparación que se hace. Ahora, ya viendo los riesgos del proyecto, los costos asociados a un montón de temas del entorno del proyecto, ahí se suma una prima, pero como te digo, no me gustaría decir números hoy al aire, simplemente por una cuestión de prudencia. Ok. Mi querida ministra, cuando hablamos del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, ahí comentarles un poco cómo funciona el famoso código SNIP, que es muchas veces, a muchos le quieren, muchos no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos del Sistema Nacional de Inversión Pública? Básicamente es trabajar de manera secuencial en todos los procesos de primero que está enmarcado obviamente en un marco normativo, donde se establecen cuáles son los procedimientos y cuáles son los pasos que tenemos que seguir a la hora de preparar un proyecto de inversión. Y ahí, como bien decía, dependiendo de cuál sería la modalidad, si es inversión pública tradicional, si es llave en mano, es el sectorial el que remite a la ventanilla única los proyectos de inversión que tienen que estar en un banco de proyectos. Lo ideal es tener muchos proyectos en un banco de proyectos y de ahí, de acuerdo a las prioridades que se establecen a través de las instituciones sectoriales, se van presentando a la ventanilla única para poder realizar los primeros estudios, los primeros análisis. Dentro de la Secretaría Técnica de Planificación le damos lo que se llama admisibilidad, es decir, analizamos cómo se vincula el proyecto con las políticas nacionales, con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes sectoriales. También miramos un poco si existe un proyecto similar al que se está presentando, de manera que no se superponga también un poco los proyectos. Entonces nosotros tenemos que mirar el bosque para mirar luego el árbol, ¿verdad? Y luego analizado dentro de la Secretaría Técnica de Planificación, si bien como dije hace rato es secuencial, nosotros dependiendo del tamaño muchas veces del proyecto y de la complejidad que puede tener un proyecto, nosotros ya podríamos compartir con el Ministerio de Hacienda a modo de información para hacer un análisis coordinado con el Ministerio de Hacienda o bien si a veces son proyectos un poco más sencillos, esperamos y luego le remitimos a Hacienda. Pero como mencioné, muchas veces cuando son proyectos grandes, cuando son proyectos importantes, desde el vamos ya trabajamos con el Ministerio de Hacienda en los primeros análisis. Ellos también ya van conociendo el proyecto, ya van identificando las posibles fuentes de financiamiento si no tiene financiamiento el proyecto, pues muchas veces esto también puede pasar, Ricardo, que entra el proyecto y no se sabe todavía cómo se va a financiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando la primera etapa del proyecto. Y luego pasa al Ministerio de Hacienda, donde el Ministerio de Hacienda le da factibilidad y dentro de la factibilidad uno de los componentes es realizar el análisis del proyecto, cómo se va a financiar el proyecto, si se tienen o no los recursos y también cuál va a ser el impacto fiscal del proyecto. Y obviamente después pasa ya una vez aprobado y se le otorga el código SNIP, que es un código de reconocimiento del proyecto. Para nosotros es mucho más fácil identificar así el proyecto. Y con ese código lo que te dice es el proyecto cumple los requisitos, es económicamente viable, también desde el punto de vista social, porque también es uno de los temas que tenemos que analizar. Tenemos que ver si es que el proyecto es socialmente también admisible o no, si es que es amigable o no con el medio ambiente también. O sea, son muchas las aristas que tenemos que analizar a la hora de ver un proyecto. Y pasa, una vez que tiene el código SNIP, ya podría licitarse en caso de que cuente o no con financiamiento, ¿verdad? Y de repente que algunos proyectos que se aceptan y todavía no se tiene el financiamiento y se tiene que ir buscando. Al tener el código SNIP, ¿qué es lo que permite? Tener una estructura dentro del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Obviamente una vez que cuente con financiamiento y ahí empieza a correr, a andar el proyecto de acuerdo al ciclo que se había planificado. Entonces nuestro trabajo es mucho con el Ministerio de Hacienda cuando trabajamos todo lo que sea inversión en sus diferentes modalidades, ya sea llave en mano, APP o inversión tradicional, y con las instituciones sectoriales
en esa primera etapa. Realmente depende de cómo viene el proyecto. Hay algunos proyectos que vienen a nivel de ideas y ahí empezamos a coordinar un poco también y que cumplan los requisitos a la hora de que pueda darle la admisibilidad. Entonces, un proyecto con código SNIT, ya estamos hablando de un proyecto desarrollado con fondo, ya trabajado con el Ministerio de Hacienda, o sea, prácticamente aprobado en su totalidad. En su mayor parte, como te digo, hay algunos casos que de repente ya tenían código SNIT, pero no tienen financiamiento, por ejemplo. Puede darse también ese caso, y te voy a mencionar un proyecto específico que es uno de los proyectos que está saliendo mucho ahora en los medios de prensa, que es el de tren de cercanías, ¿verdad? El tren de cercanías nosotros lo analizamos, también lo analizó el Ministerio de Hacienda, tiene ya código SNIT, pero todavía se está discutiendo el financiamiento. Entonces, son etapas que se van quemando y se van analizando. Algunos pueden tener, algunos no pueden tener todavía financiamiento, pero lo que dice es que el proyecto sí cumple los requisitos y sí es económicamente viable en el sentido de que va a tener un retorno para la ciudadanía y para el Estado. Adilio, no sé Perdón, sí, para complementar nomás la respuesta de la ministra, yo creo que es importante destacar que filosóficamente el Sistema Nacional de Inversión Pública evalúa los proyectos independientemente de su fuente de financiamiento. O sea, vale decir, dentro de la estructura tanto metodológica como informática del Sistema Nacional existe algo que se llama el Banco de Proyectos, que es el repositorio digital de datos y de información de los proyectos. La ventanilla única que tenemos en la STP forma parte de ese banco de proyectos. Entonces, el ideal es que ese banco tenga, voy a decir un número, 100 proyectos aprobados con código SNIT y puede ser que ninguno tenga financiamiento. Pero el Estado paraguayo, al obtener recursos para financiar proyectos de X sectores, puede recurrir a ese banco de proyectos y seleccionar aquellos proyectos que tengan mayor retorno social o alguna otra característica de priorización. Entonces, vale decir, estrictamente no es necesario para un proyecto tener financiamiento para ser aprobado por el código SNIT. Entendido, doctor, quedó bastante claro. Para responder al volver de la pausa, cuando hablamos, tanto para vos, ministra, como para vos, viceministro, ¿cuál es el rol con las modificaciones que tuvo la Carta Orgánica del sistema, o sea, de la Secretaría? ¿Cuál es el rol de las AFD que ahora pueden darse dentro de este tipo de proyectos de infraestructura, tanto APP como ley llave en mano? Al volver de la pausa, por favor. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimada ministra, cuando hablamos de las AFD, su participación en proyectos de APPs o de 5034, llave en mano, y de la modificación que sufrió la Carta Orgánica de la Secretaría Técnica de Planificación, ¿cuál es el rol que ellos pueden desempeñar ahora? Bueno, ahí hay que aclarar un poco que el cambio de normativa se da en la Agencia Financiera de Desarrollo, no en la Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? Realmente hoy la AFD, yo te diría que tiene dos grandes roles, ¿verdad? Según la ley del 2013, la AFD administra el fondo fiduciario que hace rato un poco contaba con detalle Adilio, en el cual se depositan, por decirlo así, los recursos de la empresa privada, en este caso de la empresa que hoy está administrando Ruta 2, y ahí se hace el neteo para identificar también si es necesario o no realizar un pago por parte del Estado a la empresa, ¿verdad? Ese sería un rol que ya lo tiene desde el 2013 y obviamente con su Carta Orgánica lo sigue manteniendo. Lo que adiciona a esta nueva Carta Orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo es la posibilidad de que ellos puedan estructurar y también puedan financiar obras de infraestructura, ya sea APP, ya sea llave en mano también. Entonces, ese es el nuevo rol que hoy se le da a la Agencia Financiera de Desarrollo, es un rol bastante importante y en el cual ellos hoy están trabajando y están desarrollando.
Claro, cuando hablamos de que la AFD administra el fondo fiduciario, ¿cuáles serían las ventajas de eso? Y realmente sale un poco sería como, es un tercero que el que administra los recursos y no entra dentro de lo que sería el presupuesto general de la nación, entonces no existe el riesgo de que se contamine, por decirlo así, con los recursos que tiene, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ellos administran los recursos y es alguien independiente, en este caso a la institución sectorial, que administra los recursos y ellos van realizando los pagos, van recibiendo los recursos de la empresa, van realizando los pagos y todo se tiene que hacer a través de este fondo fiduciario, es un fondo fiduciario, ¿verdad? Ahí sería como la ventaja. ¿Por qué? Porque dentro del análisis también que se realiza es qué pasaría si, por ejemplo, los recursos de los peajes vienen al Ministerio de Obras Públicas y ahí ya ingresaría dentro del presupuesto y ahí no le da previsibilidad a la empresa privada. Entonces esa sería como la ventaja principal, ¿verdad? Si está en un fideicomiso le da mucha más previsibilidad a la empresa privada de que también se vaya cumpliendo con ello en los pagos que el Estado se compromete. Entiendo. Estimado viceministro, cuando hablamos de la AFD que puede estructurar y financiar obras de infraestructura, ¿cuál es el concepto amplio de eso? Bueno, en realidad en las diferentes etapas de los proyectos, hoy lo que se plantea para la Agencia Financiera de Desarrollo es la capacidad de acompañar, por ejemplo, a un inversionista a la hora de formular proyectos o acompañar al Estado mismo a la hora de hacer la estructuración financiera, por ejemplo, de un proyecto. Entonces, dentro de eso también permite a la AFD, su nueva Carta Orgánica, financiar. Voy a leer un poquito para tener los detalles más claros. ¿Verdad? Pueden hoy, a través de la Ley 6769 del año pasado, financiar obras de infraestructura, participar en nuevos negocios fiduciarios, crear o administrar fondos de garantía y de capital de riesgo, invertir en nuevos instrumentos financieros y prestar servicios de diseño y estructuración de proyectos. O sea, vale decir, pueden estructurar los proyectos, pueden generar otros fideicomisos, por ejemplo, con el sector privado para manejar recursos de repagos, etcétera, y pueden también financiar estos proyectos. Mencionabas muy bien el tema de los tamaños. Cuando uno dice un proyecto grande, un proyecto chico, en términos financieros, el sector financiero nacional tiene un apetito y también tiene una capacidad por ciertos proyectos, entre los cuales pueden hacerse préstamos sindicados entre bancos locales o bancos internacionales con presencia en el país para financiar proyectos. Entonces, hoy la Agencia Financiera de Desarrollo, como banca de segundo piso que es del Paraguay, puede también participar en fideicomisos o en préstamos de ese estilo. Y como bien decía la ministra, están hoy desde la Agencia Financiera de Desarrollo en una organización interna que les permita justamente hacer frente a todos estos nuevos desafíos, a estos roles que tienen, de manera que haya el training necesario en el staff de la agencia financiera para poder llevar adelante esto. ¿Y eso representa una ventaja en qué sentido? Bueno, yo creo que es importante que un banco de Paraguay, un banco de segundo piso, una agencia financiera, pueda acompañar estos procesos financieros, porque por un lado puede apoyar al sector privado financiero local para obtener financiamiento, ¿sí? Recordemos que la acreditación o la validación que tengan fondos públicos es diferente a tener fondos privados. Entonces, por un lado, acompaña al sector financiero y por otro lado también la relación tan directa que hay al estar dentro del gobierno permite que tanto la estructuración como el financiamiento se puedan discutir con mayor detalle, por decirlo así, dentro del sector público. Entiendo. Estimada ministra, cuando hablamos de la ventanilla única de inversión pública, el WIP, ¿qué podemos decirle a las personas que tienen algún tipo de iniciativa privada, como para darle un tip de cómo proceder? Bueno, ahí invitarles primeramente a que se acerquen a la Secretaría Técnica de Planificación, ahí el equipo principalmente de la Dirección de Asociación Pública Privada,
siempre está atenta a conversar con ellos, a explicarles los procedimientos, a explicarles cuáles son las formas de presentación. Un cambio importante que se había dado con el nuevo decreto en el caso de la APP es justamente eso, de que ingrese a través del Sistema Nacional de Inversión Pública todos los proyectos APP, cosa que no pasaba antes de ese decreto. Entonces, invitarles a que puedan ellos acercarse a la Secretaría, a conversar con los técnicos y que los técnicos están ahí para apoyarles. La ventanilla única, inclusive nosotros muchas veces hacemos revisiones no de fondo, sino y no oficiales también para decirles, bueno, mira, de todo este listado de documentos, te falta esto, te falta aquello, antes de ingresar a la ventanilla única, en este caso de los proyectos que son financiados a través de asociaciones público-privadas. O sea que si yo soy un iniciador privado y voy a esta ventanilla única con un proyecto en sucio, por así decirlo, no formal todavía, podría buscar el asesoramiento técnico sí, ahí de hacer una pequeña evaluación no formal, vuelvo no oficial, a cómo está mi proyecto y qué me faltaría o eventualmente que me digan está todo completo. ¿Sería así? Así mismo. Lo formal, ¿verdad? Nosotros todavía no podemos hacer en una primera etapa evaluaciones de fondo porque eso ya forma parte del análisis posterior una vez que ingrese a la ventanilla única, pero sí apoyarle y asesorarle de manera oficiosa a las empresas que se acercan o a los inversionistas que estén interesados en presentar proyectos de iniciativa privada. O sea que pueden acceder a ese asesoramiento. Sí, totalmente. De hecho que dentro de los roles que tenemos como Secretaría, y es lo que ahora estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras principalmente, es en trabajar en una guía metodológica que pueda servirle, como su nombre lo dice, de guía al inversionista que está interesado en presentar proyectos a través de iniciativa privada, ¿verdad? Entonces ya nosotros desde la Secretaría vamos recibiendo cada cierto tiempo también y vamos conversando también con los inversionistas que están interesados en remitir proyectos. Claro, en un supuesto ejemplo, yo meto un proyecto del aeropuerto Silvio Pettirossi, el tiempo de ese trámite, ¿cuál sería? Estamos estimando, convengamos que nadie quiere un tiempo preciso porque no podemos darlo, pero en un tiempo más o menos para decir, bueno, tardaría tanto tiempo, pasaría por estas secretarías. ¿Qué tiempo estimamos? Excelente pregunta de vuelta, Ricardo. A ver, eso depende siempre de cómo lleguen los proyectos a la Secretaría. Como bien está indicando la ministra, sector privado o sector público, nuestro rol como asesores y como colaboradores en la formulación de los proyectos se mantiene. Entonces, si hay un proyecto que no tiene demasiadas consultas, podríamos hablar de 30 días en la Secretaría Técnica de Planificación para pasar luego al Ministerio de Hacienda. Entonces el Ministerio de Hacienda se puede tomar otros 30 días, estoy haciendo los tiempos súper optimizados, claro, ¿verdad? Y ya para la obtención del código SNIP. De vuelta, dependiendo de cómo llegue el papel, cómo está el proyecto, en las diferentes etapas que se pueden presentar, entonces uno evalúa eso, va analizando y siempre tenemos una ronda de preguntas y respuestas con los entes sectoriales o con el sector privado que presenta los proyectos. Así que tomando lo que decía la ministra, podríamos decir fácilmente, hoy tenemos 4 o 5 proyectos, algunos ya presentados oficialmente por iniciativa privada en diferentes sectores, en los cuales hicimos ese proceso de que los inversores llegan con sus abogados, con los interesados, conversamos sobre el proyecto, vemos alguna presentación, hacemos los comentarios de rigor y entonces ellos se retiran y preparan el proyecto para su presentación oficial. Así que eso es un proceso, digámosle, normal en la STP que estamos apoyando bastante activamente. Entonces, ministra, destacamos que al ser un iniciador privado, tener un proyecto, yo puedo pedir una reunión formal con ustedes para concluir y ustedes me dan una pequeña revisión de mi proyecto para ver que esté todo ok en forma o me dan algunos tips, como bien lo dijiste, de complementar. ¿Sería así? Sí, totalmente. De hecho, como dice Adilio, cada cierto tiempo nosotros vamos recibiendo también
inversionistas y vamos conversando con ellos, vamos mirando las diferentes ideas, los diferentes proyectos que quieren presentar a la Secretaría Técnica. Entonces, ese es un espacio abierto, tanto para el sector privado como también, obviamente, para el sector público. Nosotros muchas veces, cuando empiezan a hacer la idea, ya empezamos a trabajar con algunas instituciones, dependiendo de qué tipo de instituciones sea, y tratamos un poco también de ir fortaleciendo, principalmente con las instituciones sectoriales, el proceso de ir mejorando la presentación también de los proyectos, ¿verdad? Que siempre es un desafío dependiendo de qué institución sea. Entonces, estamos siempre abiertos a dialogar, a conversar, a trabajar de manera coordinada con el resto de las instituciones, y obviamente con el sector privado las puertas también están abiertas para que ellos puedan conversar con nosotros. A veces también yo le suelo recibir a algunos inversionistas, miramos su proyecto y le vamos dando también ciertas indicaciones, porque ¿qué pasa también, Ricardo? Esta normativa, el nuevo decreto de APP es del 2020. Sí. Entonces, es todavía una normativa relativamente nueva. Muchas veces nos traen con la documentación de la versión anterior a ese decreto. Entonces, hay realmente varios estudios adicionales también que se van pidiendo ya, porque tiene que ingresar a través del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, a eso me refería con ayudarles a hacer el check también de falta este estudio, tenemos que ver esto, tenemos que ver aquello. Entonces ahí con el equipo siempre está pendiente para apoyarles a todos. Claro, es muy importante que el sector privado, pues el público siempre va a tener acompañamiento del sector público, pero es muy importante que el sector privado se sienta con la libertad de poder acudir a ustedes buscando un conocimiento general. Estimada ministra, muchas gracias por habernos acompañado. Estimado viceministro, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Les agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo también de conversar de este tema tan importante. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.